Quiero invitarles a que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a pensar en los versículos 1 al versículo 6, para pensar en el tema que tiene Primera Pedro. Primera Pedro está hablando acerca de la verdad de la venida del Señor. El Señor viene, hermanos, y eso no hay ninguna duda. El Señor prometió que Él regresaría, solo que no nos dijo cuándo venía. Entonces nosotros tenemos que vivir viendo al horizonte que Él viene para recompensar a su pueblo. Él para recompensarlo y para llevarnos a la vida eterna, como nos ha prometido. Pero mientras viene, el pueblo de Dios tiene una misión, tiene una tarea, tiene cosas que hacer. Entonces todo el capítulo 4 nos enfoca en el presente de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros mientras esperamos la venida de Jesús? Y esto es lo que quiero que pensemos. Y en primer lugar, el llamado primero que hace el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, 1 al 7 es: tienes que estar lista, tienes que estar listo en tu vida, tienes que trabajar en tu vida, tienes que lograr que el carácter de tu vida, de tu persona, se parezca al de Jesús. Así que tiene que cada uno permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros a fin de que podamos acercarnos más a la imagen de Cristo. Y ahí pues cada uno tiene que ver y encontrar los aspectos en los que su vida necesita ser afinado. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu para Dios. Entonces yo quiero que pensemos en el aspecto fundamental de nuestra vida. ¿Cómo estoy yo preparando a Jesús, esperando a Jesús? ¿Qué va a encontrar Jesús en mi vida como respuesta a que Él viene? Entonces aquí nosotros tenemos que recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Hay dos cosas, hermanos, que tenemos que entender. Dice Primera de Juan que el anticristo ya está presente en el mundo. Ya el misterio de la maldad se ha desatado en la tierra, pero el reino de Dios sigue creciendo ocultamente, pero sigue caminando. Y mire lo que la Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que viene y que ya está en el mundo. Entonces, anticristo quiere decir contra Cristo. Anticristo es contra Cristo. Pero también sabemos que en el desenlace de los tiempos se va a levantar el hombre de pecado, que va a personificar todo el mal que existe, pero nosotros mientras tanto tenemos que mantenernos caminando con Jesús. Así que Pedro está hablando aquí con esta iglesia que esperaba que la venida del Señor sucediera, pero ellos estaban en una tremenda persecución por causa del Evangelio, por causa de caminar con Dios,
por causa de haber recibido a Jesús como el Señor y haber rechazado el estilo de vida que el tiempo del primer siglo les planteaba. Y ellos deciden asumir las responsabilidades del reino y entonces por esa razón estaban siendo perseguidos. Y entonces el apóstol Pedro nos dice a nosotros, no hay referencia más grande del sufrimiento que la de Jesús. Usted no va a encontrar ningún personaje en la historia que ha sufrido tanto como sufrió Jesús. Y no va a encontrar un personaje tan valioso en su vida personal, en su desempeño en la sociedad, en la manera como se acercó a la gente, que Jesús. No va a encontrar una persona perfecta que vivió haciendo exactamente lo que Dios esperaba que hiciera, sino en Jesús. Jesús es el modelo de vida en todo aspecto. Por eso nosotros seguimos y exaltamos a Jesús. No estamos hablando de una iglesia, hermanos, ni estamos hablando de una religión, sino nosotros seguimos a Jesús y a su reino. Entonces, en esa parte, el apóstol Pablo nos lleva como referencia para que entendamos una cosa. Hemos dicho que el reino de Dios va a irse dando en medio de la oposición. Estamos viviendo en un mundo que es perverso, que es contrario, por eso es anticristo. La mentalidad del mundo está contra la voluntad de Dios, pero el poder de Jesús, la luz que vino a este mundo, que es Jesús, está entrando y está penetrando, dice, como la levadura leuda la masa, en forma lenta pero precisa e intensa, hasta llegar a ser leudar todo, ser la planta más importante y ser también nosotros capaces de vivir para el reino, entregándolo todo porque es la mejor perla que hemos encontrado. Pero previo a la venida del Señor, vamos a ver que la iglesia también va a ser puesta en aprietos. Y entonces el apóstol Pedro nos dice, la iglesia tiene que ser perfeccionada. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a usted como persona. Usted tiene que ser perfeccionado. Usted tiene que llegar al carácter de Cristo. Dios está trabajando en su vida de distintas maneras. Pero Dios va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque Él tiene una meta, que usted llegue a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a servir como Jesús, a entregarse como Él para hacer el bien, en nombre de Dios, por supuesto, y bajo el poder del Señor. Entonces la meta de Dios es que usted sea perfeccionado. Entonces mientras el Señor viene, una de las cosas que Dios va a hacer es, va a trabajar intensamente para que seamos perfeccionados. Y entonces el apóstol Pedro está aquí diciendo, puesto que Cristo ha padecido. En el 3:18 él dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces la primera cosa que tenemos que comprender es que Jesús vivió una vida íntegra en medio de la persecución y la oposición. Y Él vivió la voluntad de Dios en medio de toda la oposición, de su pueblo, de sus seguidores, de los religiosos, de los políticos. Él vivió lo que Dios espera que nosotros vivamos. Entonces el apóstol Pedro dice que la obediencia en la carne, ¿verdad?, en su vida física, en su tiempo, cuando Jesús vivió sus 33 años, Él vivió siempre haciendo la voluntad de Dios. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El justo por los injustos. Él fue perfeccionado en la obediencia, dice la palabra de Dios. Entonces, en la carne, en su vida, fue tentado y perseguido. Mire, cuando uno lee la historia de Jesús, y cualquiera, la historia de Pablo, de los que tenemos algunas referencias en la Escritura, se van a dar cuenta que no fue fácil. Los principios de la vida de estas personas no fueron fáciles. Mire, a Jesús, había nacido Jesús, a los 2 años el Señor le habló a su padre José y le dijo, toma al niño y a tu mujer y vete a Egipto hasta que yo te lo indique, porque Herodes busca para matarlo. 2 años tenía Jesús, un inocente bebé, pero siempre contra él el enemigo. Y también la Biblia dice
que varias veces quisieron apedrear a Jesús. En Juan 8:59, cuando Él les estaba enseñando acerca de liberarles del pecado, que la verdad les liberaría y que ellos necesitaban creer en la verdad de Jesús, ellos dicen, tomaron piedras para apedrearle. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y no le hicieron más daño. Y volvieron a tomar piedras, dice en el 10:31, en otra conversación, volvieron a tomar piedras para aventárselas, para apedrearle. Jesús vivió en un mundo de opresión, en un mundo conflictivo, pero Él nunca se rindió ante la gente, sino hizo lo que Dios esperaba que hiciera. Los religiosos, dice en Marcos capítulo 3, que se confabularon los herodianos y los grupos religiosos y se pusieron de acuerdo para matarlo. Y al final, hermanos, el creyente está siempre amenazado. Es lo que dice Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Así hicieron con Jesús. Y hermanos, Jesús no tenía nada de que le tacharan, más que de ir haciendo la voluntad del Señor. Entonces, Pablo dice, Jesús padeció por nuestros pecados y a través del padecimiento, Él venció el pecado. Voy a detenerme aquí. El pecado, hermanos, el pecado que había hecho que Adán y Eva, cuando Adán y Eva ofendieron a Dios, la Biblia dice que ellos pecaron contra Dios. Y el Señor les había dicho, el día que coman y desobedezcan, ciertamente morirán. Pero no murieron, sino que lo que hicieron fue que fueron expulsados del huerto, dice la palabra de Dios. No murieron porque el Señor, para que no murieran, dice, mató un cordero del cual sacó las pieles para cubrirle, pero también hubo una muerte sustituta que era el símbolo de lo que Jesús hizo para nosotros. Entonces el pecado es una actitud heredada que traemos de Adán. Primero, Adán no es un nombre propio, hermanos. Adán significa humanidad. Entonces la humanidad está afectada por el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado tiene dos manifestaciones. En primer lugar, una actitud que se manifiesta con miedo, una actitud que se manifiesta con rebeldía, una actitud que hace que se escondas de Dios. Cuando Dios va a buscar a Adán, lo llama, ¿dónde estás tú? Antes no, vean en capítulo 1 y 2, conversan, platican, recibe órdenes, está recibiendo instrucciones y está haciendo lo que Dios dice. Pero en el capítulo 3, cuando oye la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, dice, Adán se escondió, Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has hecho lo que yo te dije que no hicieras? Entonces, ese día, hermanos, los seres humanos fuimos afectados por el pecado, que se llama, esa es la palabra que utilizamos en singular para hablar de una actitud con la que nacemos todos los seres humanos. Por supuesto, Dios no nos condena por esa actitud, nos condena por lo que nos lleva a hacer esa actitud. Entonces, el pecado como naturaleza, todos estamos afectados. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, así como la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán hemos pecado en el sentido que hemos heredado esa actitud. Esa actitud es la que nos duele cuando nos dan órdenes, nos cae mal cuando nos llaman la atención, es la que nos hace hacer berrinches, es la que nos hace quejarnos. Las cosas están todas nítidas, pero uno siempre tiene que encontrar. Y el pecado también es una cosa que en la actitud humana nos ha hecho hacer una cosa. Mire, usted tiene un problema. Por ejemplo, hoy nos avisaron que tienen que internar a uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo primerito que se le viene a uno a la mente, hermanos? Cuando dice, tenemos que internarlo porque se puso malo, se desmayó, cayó tirado y lo llevamos. Y entonces entramos en ese flato de asusto. ¿Cuál es el susto? Uno piensa que se va a morir. Y peor si no lo van a atender a tiempo. Y peor si no va a llegar a tiempo. Y mire, uno siempre está pensando en la tragedia. Y por eso vivimos
más asustados por las circunstancias. Bueno, el pecado es un problema suyo y mío. Pero dice la palabra de Dios que Adán contaminó a él, pero Jesús, por la obediencia que él aplicó en su vida personal y que terminó en la cruz del Calvario, venció el pecado, mató el pecado. O sea, esa ley que nos atrapaba a todos fue rota por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, y entonces ese sacrificio está ahí para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Por esa razón, cada persona necesita ser de Jesús, poner a Jesús en el centro de su vida. ¿Por qué? Como su Salvador. Yo no tengo que aceptar que Jesús murió por el mundo y que fue entregado por los pecados de todos. Tengo que llegar a la conclusión de que Él murió por mis pecados y por mi pecado. Ya. Ahora, mientras eso no ocurra, la fuerza del pecado está en usted y usted está esclavizado del pecado. Pablo dice, el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Yo encuentro una ley dentro de mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque por el pecado que mora en mí. Entonces, hablando de esa actitud, ¿la ha notado usted en su vida? Muchas veces. ¿Verdad? Él me quiere dominar, no me voy a dejar, dice. Yo le voy a demostrar. Y entonces terminamos como peleando con esa fuerza interior. Bueno, el pecado nos lleva a transgredir la ley. Y entonces usted no es condenada por la herencia de Adán. Usted es condenada porque el pecado le lleva a caerse, le lleva a transgredir la ley, a desobedecer, a ser rebelde, a ignorar a Dios, a esconderse del Señor, a ignorar a su vecino, a juzgar a los demás. Todas esas expresiones de pecado. Y no digamos las expresiones de pecado en la corrupción, la maldad, la iniquidad que prevalece en el mundo. Ya, ese es Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él venció el pecado. Dice, por vosotros también armados, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Terminar con el pecado es que ahora todas las personas pueden creer en Jesús y ser liberadas. Bueno, pero la siguiente cosa que Pedro nos dice aquí es que el que terminó con el pecado fue a través del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, en vida. No sufrimiento porque merecía, sino sufrimiento por hacer lo correcto, por amar hasta el fin, por salvar al perdido, por ayudar al necesitado, por irse con los publicanos y con los pecadores, buscar a los niños, atender a los menospreciados de la sociedad. Por eso Jesús fue atacado y fue menospreciado. Entonces Pedro nos lleva a otra idea, dice, vosotros también armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento. Porque si no respetaron al Señor, ¿qué te van a respetar a vos? Dice Pedro. Entonces la iglesia está metida en el mismo canasto que Jesús en su vida personal. Va a enfrentar la maldad. Pero entonces el consuelo que nos da Pedro es el sufrimiento de Cristo rompió la esclavitud que había sobre el mundo. De la misma manera, la vida de la iglesia, el padecimiento de la iglesia por hacer el bien va a enfrentar los poderes de la carne. Y entonces Pedro ya se va a nosotros, ¿verdad? Aquí yo quiero que pensemos en las manifestaciones de la carne en nosotros. Hay dos cosas bien claras en cuanto al reino de Dios. El reino de Dios no es territorio, ya dijimos, ¿verdad? El reino de Dios, la autoridad de Dios en mi vida. Usted está en la misma oficina donde están todos los que hablan, hacen cosas perversas, planean cosas malas, hablan de usted, se burlan de usted, lo que sea, ¿no? Pero ahí usted está, el reino de Dios. Ya. Usted no es territorio, es poder. Usted está dominado por el poder de Dios. Y entonces cuando usted está caminando con el poder de Dios, usted vive diferente su actitud.
En primer lugar, usted rechaza el odio, rechaza la venganza, rechaza la revancha, rechaza guardar rencor, rechaza la perversidad, rechaza meterse en hacer decisiones corruptas, ¿ya? ¿Por qué? No porque usted le tiene miedo al ministerio público, sino porque usted tiene un reino dentro de usted que gobierna su vida. Entonces el apóstol Pedro dice que también la oposición y la persecución por la causa de Cristo va a hacer que nosotros venzamos la carne. Y entonces la carne, pues en la Biblia tenemos varias especificaciones, ¿verdad?, de la carne, que la carne es realmente la intención que no se sujeta a la ley de Dios. Puede ser sencillamente por eso, ¿no? Pero la carne puede ser también, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Contra tales cosas los digo, que los que practican todas las cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces nosotros decimos, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo para mí. Ahora usted está ahí en esa misma oficina, en medio de todo ese lugar, o está en la U, está en el misma aula donde están todo el mundo, pero usted está en el reino. Y el reino de Dios está entre usted. Y esa maldad, dice la Biblia, no puede consumarlo. Al contrario, usted tiene el poder ahí para afectar al mundo. Porque cuando nosotros vivimos en obediencia, dice el apóstol Pablo, entonces destruimos el poder de la carne. Es la manera como nosotros vamos a afectar al mundo, en el mundo real en el que vivimos. Usted está ahí dominado, usted dice, invitado a hacer una decisión impropia, corrupta, una decisión en la que usted está poniendo en riesgo su familia, inmoral quizá, o lo que sea, pero usted dice, no lo hago. Y entonces todo el mundo se le deja venir a usted. Ahí es donde hay que hacerle ganas, hermanos. Diga, el reino de Dios. Aquí estoy en el reino de Dios. ¿Ya? A Jesús no lo mataron, hermanos. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que comprender, para no vivir el tiempo que resta conforme a las pasiones terrenales, humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces el desafío de la iglesia es vivir en la voluntad de Dios. Amén. Vivir en la voluntad de Dios. Darle vida a la voluntad de Dios en las cosas que usted hace cada día. Darle expresión en su conducta diaria. Sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Pablo dice, como ya nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Usted está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Él dice, baste ya el tiempo pasado. Porque el cristiano, cuando conoció a Jesús, terminó con su pasado y empezó una vida nueva, es la idea, ¿no? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí gentiles podríamos poner, es como pagano. Una persona que no tiene la luz de Dios, que no entiende la palabra, que vive guiado más por sus ideas paganas que por las ideas de la revelación. Los gentiles andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces aquí está hablando de conducta, hermanos. Y aquí está hablando de conducta. El creyente ya no puede, ya no vive en esa versión en donde la lascivia, es decir, la lascivia es esa perversión, usted pervierte lo bueno, ¿verdad? Casi siempre la mejor explicación que tenemos es que la familia humana, la sexualidad humana se ha llevado, por ejemplo, a la pornografía X, a la pornografía 2X, a la pornografía 5X, ¿verdad? Donde ya es perversión total. Entonces nosotros tenemos que
eso es lo que el mundo vive, porque el mundo no encuentra satisfacción en lo que hace. Siempre quiere más. Entonces hacen una fiesta y quieren otra fiesta más grande. Probaron una droga, quieren otra droga. Y entonces hacen cruces de drogas y de cruces de licor y hacen misturas. ¿Por qué? Porque eso produce mejores reacciones, más placer. ¿Ya? Entonces, bueno, así vive el mundo, hermanos. En orgías, dice. Así vivíamos nosotros. Así, eso era lo que buscábamos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la luz de Dios, pero cuando Jesús vino a nosotros encontramos otra versión de vivir la vida, que es basados en la voluntad de Dios. Y dice entonces el apóstol Pablo que a estos les parece cosa extraña que ustedes no quieran participar en sus orgías, en sus borracheras. Y que ustedes no participen en decisiones corruptas. A eso les parece raro. Dice, pucha, ¿qué tipo ese más loco? No sé, esto sí que... Y entonces por eso piensan que los cristianos nosotros como rechazamos ese estilo de celebración y ese estilo de encontrar la satisfacción para la vida. Lo que hacen es, dice, se extrañan de que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de desilusión y os ultrajan. Ultrajar. Esa palabra tenemos que agarrarla de lo que le hicieron a Jesús. ¿Ya? Es que, hermanos, Jesús no solo sufrió la ira de Dios, sino también sufrió la ira de la perversión humana, de la deshumanización en la que el ser humano puede caer cuando se deja arrastrar por sus pasiones, solo sus pasiones. Miren cómo lo latiguearon. Entre los judíos tenían la regla, 40 azotes menos uno. Había un límite, pero a Jesús los tipos le dieron sin límites. ¿Por qué? Porque Jesús no se quejaba y no lloraba. Y le daban y le dieron hasta que se cansaron. Así, por ejemplo, lo presenta la película esta de la última de la Pasión de Cristo, donde el tipo está que ya no aguanta, ¿verdad? Latigando a Jesús. Bueno, hermanos, a Jesús lo ultrajaron a lo máximo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que va a hacer el mundo perverso es que va a usar todo su poder contra usted. Pero volvemos al ejemplo de Jesús, volvemos a la imagen de Jesús. No lo vencieron, no lo mataron, no lo hicieron renunciar. Al contrario, Jesús quedó más convencido de su misión, de tal manera que cuando estaba en su peor momento, hermanos, crucificado, las palabras de él fue: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Bueno, Pedro dice, hermanos, tenemos que llegar a ese punto nosotros en nuestra vida. Usted tiene que llegar a ese punto, en donde ya no está pensando en lo que usted quiere, sino en la voluntad de Dios. Ahora, pero ¿qué hay al pelo? Dice usted, ¿verdad? Tener que sufrir. Nosotros, una de las reacciones humanas afectada por el pecado también es rechazar el sufrimiento. Nosotros queremos lo mejor al menor precio y al menor costo. Ya siempre queremos eso. Queremos el mejor presidente, ¿verdad? Pero que no nos exija a nosotros. Que él haga lo que tiene que hacer, pero que nosotros no nos responsabilice de las decisiones que tiene que tomar. No se puede, hermano. Así es el ser humano, siempre busca defenderse. El sufrimiento. La Biblia, hermanos, dice: bienaventurado el hombre a quien tú juzgas, Jehová. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová juzga en su pecado. Y entonces la Biblia dice que Jesús terminó con el pecado. ¿Por qué?
porque el sufrimiento de Cristo hizo que nosotros quedásemos libres del pecado. Y vamos a llegar a un momento ahí a donde quiero que lleguemos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que el pueblo de Dios, para ser purificado, tiene que ser probado en sus obediencias. Usted va a tener, si usted está caminando con Dios, Dios va a escoger opciones para purificarle. ¿Por qué? Porque usted necesita cambios en su vida. Usted necesita ajustarse a la voluntad de Dios, al punto que no haya nada que lo haga retroceder. Esa es la idea. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Jesús en este momento es el Salvador, ¿no? Pero cuando Jesús venga en gloria, Jesús vendrá como juez. Ahora, hermanos, uno se pone a pensar, y cuando uno ve los eventos de la historia, ¿no? Usted lee la historia, lee la historia bíblica, se va a dar cuenta que a veces pensamos que estas personas malas van a ser juzgadas hasta que el Señor venga. Pues efectivamente así va a ser, van a ser juzgados por todo. Pero lo que nosotros vemos en la historia humana es que Dios interviene en la vida de las personas injustas para quitarles el poder que tienen sobre las personas justas. Por ejemplo, usted se da cuenta, en el libro de Daniel habla de ese tiempo cuando Israel está cautivo y Daniel está en la corte. Hay una persecución sistematizada contra Daniel y contra su fe. Lo que quieren es que él se convierta a la idolatría, pero él dice: yo adoro al Señor, solo a Dios. Esa es su meta. Y ve usted cómo se van dando los intercambios ahí. Pero cuando llegamos al capítulo 4 o 5, creo yo, cuando Belsasar, dice la Biblia, que en una fiesta de orgía manda a traer los vasos del templo y celebremos, pero no vamos a celebrar como siempre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere ir de la perversidad a la más perversidad. Y una de las cosas que hace la perversidad es que me violenta contra Dios. Y entonces él no solo estaba celebrando una fiesta idolátrica ahí, sino dice: manden traer los utensilios que trajimos de la casa de Dios de Israel, del Dios de Israel. Allá están. Y entonces cuando comenzaron a beber y a hacer de todo ahí con los utensilios, una mano aparece en la pared. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Y en ese momento, hermanos, el rey, dice la Biblia, decayó su espíritu y se asustó y comenzó a temblar, y todo el mundo también. ¿Y sabe qué? Voy a terminar rápido, porque lo que quiero decir es: Dios juzga al pecador dándole oportunidades. Y de ahí se aparece Daniel. Llamen a Daniel, y lo llamaron y dijo: tú has pecado, arrepiéntete, rey, confiesa tu pecado. Y le da una oportunidad. Dios siempre, el juicio, hay juicio que va, el juicio final, pero hay juicios entre los lapsos de nuestra vida, porque Dios está tratando con la gente. Entonces, mientras Daniel es el fiel hombre viviendo delante de Dios, Dios utiliza esas circunstancias para juzgar y quitarle el poder a Belsasar, quien estaba aprovechándose de su posición para seguir oprimiendo al fiel hombre. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego, dice la palabra en Job 18. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá. ¿Es que Dios nos va a dejar entonces a la merced de Satanás? No, nunca. Satanás es un enemigo vencido, hermanos. Nosotros en el reino estamos ya listos para avanzar. Pierdan su posición de seguridad, son quitados del escenario de la vida o de las figuras como figuras para poder ejercer el poder, y el pueblo de Dios sigue avanzando. Nadie detiene a Daniel ni a sus hermanos. Es una muestra del reino de Dios. Así es. Y dice la Biblia que todos ellos y todos nosotros, todos los seres humanos, nos acercamos al juicio final. Dice aquí el apóstol:
no toman en cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio. Entonces, hermanos, una de las cosas importantes es que usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo un día. Pero antes de que llegue al tribunal de Cristo, el Señor lo va a agarrar y lo va a confrontar y lo va a apretar. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que usted reconozca que usted lo necesita. Entonces Él va a trabajar. Ese día del juicio, hermanos, será para los pecadores. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro de la vida. Aquí está hablando del juicio del gran trono blanco, cuando vamos a estar todos delante de Dios, todititos, los salvos y no los salvos. Y Él dice que apartará, en Mateo 24 nos dice que apartará a los corderos, como el pastor aparta a los corderos y los cabritos. Una de las cosas que tenemos que entender es que el juicio de Dios, Dios nos libra del juicio de Dios al creer en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, sus pecados fueron juzgados. Por eso anunciamos el Evangelio, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena nueva de que en Jesús usted fue juzgado por sus pecados. Ya no está más en condenación, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando nos presentemos delante del trono blanco para ser juzgados y los libros sean abiertos, dice la Biblia, hay otro libro, el libro de la vida, y todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero todos los que están inscritos en el libro de la vida, no hay juicio para ellos, ya fueron juzgados. Cuando yo recibo a Jesús, entonces, yo permito, le digo a Dios, el juicio que yo quiero es el que tú le hiciste a Jesús, cuando lo castigaste por los pecados del mundo. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y entonces, aquí hay que explicar otra cosa más, que la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando anuncia el Evangelio podemos volver a la vida. Somos resucitados con Cristo para poder estar con el Señor. Entonces voy a recapitular y decir, Jesús es su modelo. Su vida tiene que dar la talla de Jesús. Usted tiene que aprender a amar como ama Jesús, a servir como sirve Jesús, a dar como da nuestro Señor Jesucristo, a apoyar como apoya Jesús, a ver la causa de Dios como su causa. Su voluntad perfecta tiene que armarse en su vida. Jesús lo hizo en una vida de obediencia. Eso le provocó la muerte, pero su muerte fue redentora. Entonces Pablo dice, de la misma manera, el pueblo de Dios va a enfrentar persecución. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios tiene que tratar con usted todavía cosas, y conmigo. Pues si usted dice, bueno, hermanos, es que ya estamos caminando con el Señor y en el Señor ya estamos arreglados. Sí, cierto. Hermanos, tenemos que entender una cosa más. Cuando creemos en Jesús, nuestra posición delante de Dios cambia. Ya no somos vistos como pecadores para ser juzgados, sino como personas justificadas. Eso es lo que dice Romanos 12:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya su posición delante de Dios ha cambiado. Ya usted no está sujeta al juicio de Dios. Usted es una persona perdonada, ¿verdad? Bendito Dios por eso. Porque si, imagínense, hermanos, que si todavía tuviéramos que ir a presentarnos y que fueran abiertos los libros delante de nosotros, si vos aceptaste a Cristo y mira todo. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que nuestros pecados podemos confesarlos y ser perdonados. Entonces hay una posición, ya somos santos, dice la Biblia, posicionalmente. Pero hay otra parte que hay que integrar a la vida. Tenemos que hacer que el carácter de Cristo sea
se integre en nosotros. Y ahí es donde está la batalla. Eso es lo que usted tiene que enfrentar. Y para eso, pues, no hay mejor manera, hermanos, que una prueba. Dígame cómo va a decir el Señor a usted, cómo iba a poder entender Dios si Adán lo iba a obedecer o no, sino dándole una regla y poniéndolo en un lugar en donde él era vulnerable. Entonces lo que va a hacer el Señor es, en ocasiones va a permitir, dice, mira, aquí está eso, solo tenés que llevar este paquetito de aquí para allá. Y mira, te vas a ganar tanto. Sí, hermano. Aquí está la promesa de fe todo el año, diría usted. Aquí están los diezmos de todo el año. Hermano, tenemos que ser probados. Y por esa razón es que el pueblo de Dios nos está dando la talla. ¿Por qué? Porque cuando somos probados, nos desanimamos y comenzamos a pensar, entonces, ¿de qué sirve seguir a Dios usted? Porque mire, antes las cosas nadie me decía nada cuando yo hacía tales cosas, ahora que estoy haciendo lo bueno, todo el mundo me tiene el ojo puesto. Entonces la gente dice, no sirve. Entonces hay algo que tiene que cambiar. Cuando lo vituperaban, dice la Biblia aquí en 3:18, mire, volvamos a 3:18 y ahí vamos a ir terminando. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en espíritu fue y predicó el Espíritu a los encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba. Pero estoy buscando el texto donde dice, aquel que cuando lo vituperaban no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por ahí está, en 1 Pedro, pero búsquelo por ahí, lo va a encontrar en la casa. Tenemos que aprender esa parte. Y para lograr eso, Dios tiene que trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que dicen que cuando se inventaron, y cuando nacieron los chinos, dice que no se aparece mucho, ¿verdad?, a la teología nuestra, pero lo voy a usar. Dice, cuando crearon a los chinos, los comenzaron a tirar y los tiraron a aquel lado del mundo, Asia, ¿va? Y cuando cayeron los chinos comenzaron a ver y comenzaron a ver la naturaleza y comenzaron a copiarla y comenzaron a hacer diagramas y comenzaron a hacer cualquier cosa que se les ocurría. Cuando tiraron a los japoneses, dice que cayeron los chiquitos y comenzaron a crear televisores, iPads, todos los microsistemas. Cuando nacieron los gringos, dice que los tiraron los niños y tirando diagramas del espacio, de la Tierra a la Luna y de la Tierra a Marte, etcétera, etcétera. Cuando tiraron algo a los guatemaltecos, dice que el guatemalteco cayó y dijo, ¿quién me empujó? Hermanos, los guatemaltecos somos especialísimos. Lo primero que sale es la bravura que tenemos. Y no sale en la iglesia, hermanos. No sale aquí entre nosotros, no sale en la familia, no sale en la relación entre personas. Y muchas veces terminamos haciendo lo contrario a lo esperado. El evangelio se anuncia a los muertos, dice Pedro. ¿Por qué? Porque cuando usted anuncia el evangelio, usted anuncia la buena noticia de que Dios perdona en Cristo. Pero el evangelio tiene que explicarse también diciendo que es la obra de Jesús la que permite que yo sea perdonado. Y cuando yo recibo el evangelio y recibo a Jesús con toda su proyecto de vida, entonces la Biblia dice que yo resucito a la vida y soy liberado del juicio. Bueno, mucho más. Por eso ya no estamos en condenación, dice el apóstol Pablo. Por eso la iglesia no tiene que estar preocupada. ¿Qué va a pasar si viene Jesús hoy? En Jesús estamos perdonados.
Pero la iglesia tiene una misión y es dar testimonio del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y para eso usted va a tener que vivir entre espinos, ¿verdad? Entre zarzas. Y no quedarse, no volverse zarza. A Jeremías el Señor le dijo, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y nosotros somos llamados a afectar el mundo con la gracia de Dios, pero con una vida. Entonces, la iglesia no puede testificar bien si tiene una vida pecaminosa, una vida floja, una vida que es vulnerable, que no está tratando con sus debilidades. Tiene uno que tratar con sus debilidades para que el mensaje del Evangelio que sale de nuestra boca tenga el respaldo de nuestra vida. Amén. Entonces yo le pregunto a usted, Jesús es el modelo en todo, pero aquí el modelo que Pedro está utilizando es el del sufrimiento. Usted no va a cambiar a menos que el Señor lo meta en el horno, dice Pedro. Ay, ¿verdad que esto nos asusta, hermanos? Porque pensamos que el horno nos va a quemar. Vamos a salir purificados. Pero usted tiene que entender que Dios necesita su permiso para decirle, Señor, quiero que vos trabajes en mí para formar el carácter de Cristo. Quiero terminar con las condiciones de mi vida. Quiero yo hacer lo que tú dices a cualquier costo, sabiendo que en ti mi vida está segura, que no me vas a destruir y que el enemigo no me va a vencer. La primera cosa. La segunda cosa es que solo de esta manera vamos a ser capaces de negarnos a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, la muerte de Cristo destruyó el pecado. Entonces lo que Jesús tiene que hacer es que su posición de santo no sea solamente una posición, sino que sea real en su vida cada día, poniendo a esa posición una vida que refleje la gracia de Dios. Y Pedro dice, tenemos que anunciar el Evangelio a los muertos. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Los que no han oído, los que no han entendido, los que no han recibido a Jesús están muertos en delitos y pecados, dice, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, lo mismo que los demás, y están todos bajo injusticia. Por esa razón, la predicación del Evangelio se hace necesaria. Amén. ¿En qué tiene que cambiar Dios en su vida? A veces es la mejor pregunta. ¿Qué tendría Dios que cambiar en su vida? ¿Es actitud? ¿Es una debilidad de carácter? ¿Es un problema del corazón? ¿Qué tendría Dios que cambiar? ¿Es una conducta? ¿Es un hábito? ¿Qué es lo que Dios tiene que cambiar? Entonces Isaías dijo, he aquí que soy hombre muerto porque vivo entre hombres, tengo labios inmundos y han visto mis ojos al Dios santo y vivo en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y entonces voló hacia él un serafín teniendo una tenaza y un carbón encendido. ¿Y qué tocó? ¿Dónde puso la brasa? En sus labios, hermano. Y el Señor le dijo, he aquí que esto limpia tu pecado y es quitada tu culpa. Pero miren pues, tú ven, Señor, a lo que quieras, le dice uno al Señor. No. Usted tiene que saber dónde está su pecado. Y si no lo sabe, tiene que pedirle al Señor que se lo muestre, para que Él venga y agarre ese carbón y lo ponga ahí. ¿Dónde está su problema de pecado? Entonces yo le pregunto, ¿dónde necesita comenzar Dios con usted?
Y el Señor, por supuesto, y mire, Isaías, ya termino, no estoy diciendo que voy a terminar, pero esta sí ya termino, hermano. Isaías dijo, vivo en medio de labios inmundos, así que Señor, esto está complicadísimo, ¿cuándo vas a limpiar a todos? El mundo no es el que usted tiene que limpiar, el que tiene que limpiar es su pecado. Entonces vino el ángel, agarró el carbón y lo puso en su boca. Los demás es cosa de Dios, hermano. Usted tiene que comenzar viendo lo que hay. Entonces ahí es donde hay que comenzar. No va a ocurrir, dice Pedro, si no hay una batalla en nosotros. Bueno, entonces el llamado de Dios es a vivir una vida íntegra antes de que Él venga. Para que cuando Él venga, celebremos su venida, haciendo lo que Él tiene para nosotros. ¿Dónde tiene que comenzar Dios en su vida? Identifíquelo, pídale a Dios que lo limpie, que tome el carbón. No, pero sí, hermanos, duele, porque hay que renunciar, pero el poder de Dios limpió a Isaías y después Él está listo para hacer lo que espera. Amado Padre, en esta mañana, gracias te damos por Jesús, nuestro Redentor, el que dirige nuestra vida, a quien miramos para ser como Él, a quien buscamos imitar. Y Él fue perfecto en todo, dice tu palabra. Sufrió por ser obediente, Señor, y por liberarnos a nosotros. Gracias por Jesús que liberó el pecado. Yo quiero orar, Señor, que desarraigues el pecado en mi vida, que me des el poder de luchar contra él y vencerlo, Señor. No permitir que el pecado domine, que mis actitudes dominen sobre mí, sino al contrario, que tu voluntad prevalezca sobre la mía. Dame una palabra, Señor, para las personas, pero permíteme también desarrollar un carácter que respalde esa palabra. Que no haya contradicción entre lo que yo digo y lo que yo hago, Señor, sino sea una misma versión de vida la que yo comunico. Señor, tú sabes que eso es un problema en el pueblo de Dios, por eso necesitamos que nos purifiques, Señor, como cuerpo, que nos limpies, Señor, que trabajes con nosotros. Te pedimos que trabajes con nuestra congregación y sus miembros, Señor. Gracias te damos por estar aquí, Señor. También, amado Padre, tú estás hablando conmigo esta mañana. Yo quizá miro que mi pecado es el de muchos, se parece al de muchos, pero el que necesita ser limpiado soy yo, Señor. Yo quiero orar que me limpies. Quiero confesarlo. Si usted tiene algo que decirle al Señor, dígale: Señor, mi problema está aquí, Padre. Pido perdón, Señor. Pido que me limpies, oh Señor, y que yo sea regenerado para avanzar, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que trates con nuestras debilidades, Señor, que trates con mi debilidad y me permitas dar la talla de lo que tú quieres que yo haga. Cada persona aquí, Señor, es un proyecto en tus manos. Por eso pedimos, oh Dios, que comiences donde está el mayor tropiezo para ellos y para nosotros. Comienza donde hay más tropiezos, donde está la barrera que yo he puesto. Y la rompas esta mañana, Señor, para que yo pueda responder en obediencia, como Jesús, oh Señor. Te pido, oh Dios, que me perdones, que me limpies, oh Señor. Esta mañana estamos invitando aquí. Hay una persona aquí que dice: Señor, necesito arreglar cuentas contigo. ¿Quiere venir a orar? Le invito en el nombre del Señor. Venga a orar delante de Dios. Solo usted sabe qué es, pero vamos a orar.
por usted también, para que el Señor le dé a usted esa fortaleza. Porque la fidelidad de Dios es grande.